el libro Reencuentro con la Vida, nos comenta que en la noche del 13 de junio del 2001, en Londres, Inglaterra, después que se atendieran diversas personas con problemas de obsesión y de trastornos psicológicos, el dedicado guía espiritual escribió el siguiente mensaje. Quiero pedirles primero que analicemos que hace 19 años exactamente tenemos este tipo de comunicaciones en un país de Europa como es Inglaterra, cómo se daban las sesiones mediúnicas, cómo se hacían tratamientos de desobsesión y cómo se hacían terapias psicológicas a través de estos mismos procesos. ¿Por qué psicológicas? Porque estamos ante dos enfermos, el paciente encarnado y el paciente desencarnado. Entonces, allí es donde radica el proceso bien elaborado de esta terapia desobsesiva. Y el mensaje comienza así. Nosotros vamos a entender aquí por qué este mensaje viene así. Dice el guía: la calidad de la terapia desobsesiva que se realiza en diversas instituciones espíritas deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque los dirigentes son presuntuosos y prepotentes y siguen aferrados a ideas que no se corresponden con los principios del espiritismo. ¿Qué sucede? Que los dirigentes a veces creemos que podemos imponer nuestros criterios cuando tenemos realmente una filosofía de vida, una doctrina amplia, una doctrina lógica de razonamientos que nos está marcando los principios de todo un trabajo elaborado por el maestro Kardec, un trabajo de análisis, de dedicación, de entrega, de abnegación, de correspondencia en aquel entonces, donde los recursos eran ninguno, los manuscritos. Es lo que podemos incluso apreciar en la película de Kardec, esa cantidad de correspondencia, esos trasnochos, esos amaneceres, madrugada, agotándose, pero haciendo su trabajo de manera responsable. Allí están establecidos los principios de la doctrina espírita y nosotros los trabajadores no tenemos ningún derecho de manosear esos principios imponiendo nuestros criterios. ¿Qué sucede cuando nosotros realmente encontramos que esa doctrina espírita, que es una doctrina de lógica, de discernimiento, que tiene sus lineamientos basados en la ley del amor, que constituye el principio ético y religioso, el fundamento indispensable para la realización de los objetivos doctrinarios, lo cual nos indica que nosotros no podemos manosear, no podemos tergiversar nada de lo que ya hemos encontrado en la doctrina. La doctrina nos habla precisamente, en el libro del Evangelio, encontramos la ley de amor bien desarrollada, bien descrita, bien explicada por Lázaro, en todo ese proceso de crecimiento físico, emocional, psicológico, que a nosotros nos viene bien entender y nos viene bien poder comprender cómo es que podemos trabajar realmente en las casas espíritas manteniendo la pureza de esa enseñanza que el maestro Allan Kardec nos entregó dentro de la codificación. Y tenemos entonces
que gracias a esas características ético-moral, todas las propuestas contienen una filosofía moral optimista y noble. ¿Qué quiere decir esto? Optimista y noble. Que dentro de nuestro trabajo, el cual tenemos que hacerlo con respeto, con entrega, con amor, con equilibrio, con reforma moral de parte de los trabajadores, estudiando la doctrina, su libro de los espíritus, su libro de los medios, el evangelio y las demás obras, y todo lo que el maestro nos dejó. Entonces nosotros podemos realmente ayudar a que en nuestro entorno, nuestros hermanos que se acercan a nuestras casas, casas familiares, casas espíritas, casas de trabajo, casas de estudio, podamos nosotros brindarles toda esta información, tocarlos solamente con el amor, tocarlos para que se torne esta existencia humana que está en nuestro entorno, se torne edificante y sus finalidades puedan ser conquistadas, la de una vida bien llevada, bien elaborada. Como no abarca solamente el mundo corporal, aquí está la clave. La revelación espírita permite conocer el mundo extrafísico y sus leyes. El maestro Kardec escudriñó el mundo espiritual. No lo inventó, no lo creó, lo descubrió a través de las manifestaciones que fue haciendo en todas las oportunidades que tuvo, con todo el análisis metódico, con todo el escepticismo para utilizar el método más conveniente y llegar a la verdad. Y al encontrar estas manifestaciones de la existencia de un mundo espiritual con una población muchísimo mayor que la del mundo físico, empezó a preguntarle a ellos mismos, a los habitantes del mundo espiritual, ¿cómo es ese mundo espiritual? ¿Quiénes son ustedes? Ellos me dijeron, somos las almas de los hombres que hemos vivido en la tierra. Y si son las almas de los hombres que han vivido en la tierra, y en la tierra los hombres no son iguales, no hay dos seres iguales, él entiende que esas almas en el mundo extrafísico tienen una diversidad infinita, casi que infinita, y empieza entonces a hacer una agrupación, porque realmente era un gran profesor, con un gran método, para brindarnos a nosotros la escala espírita y decirnos, a través de esos grupos que él creó, cómo nosotros vamos a tener relaciones con un mundo extrafísico, aunque nosotros no sepamos que existía, ellos sí saben que nosotros existimos y han venido influenciándonos. Es la influencia de los espíritus en la vida de los hombres. Y allí eso se da a través de unas leyes, las leyes del mundo moral, y nos presenta entonces cómo tenemos vínculos con esos hermanos desencarnados. Y esos vínculos están basados exactamente por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, por nuestras palabras, por nuestros actos, por nuestra conducta, y vamos haciendo con ellos una relación que va a decirnos a nosotros cómo somos nosotros, así serán nuestros amigos del plano espiritual. Así será. Entonces, a partir de esas leyes se produce un intercambio entre los hermanos desencarnados y nosotros los encarnados, por esa conducta, por esos pensamientos, por esas acciones. Pero cuando ese intercambio, aún con nuestras leyes físicas y con las leyes del mundo moral, cuando ese intercambio es perturbador, se establece lo que conocemos como el nombre de obsesiones.
¿Por qué? Porque va a haber de parte y parte, tanto de unos como de otros, obstinación, perversidad, deseos de venganza o ignorancia, las cuales se resuelven solamente mediante un cambio de actitud y de una conducta íntima orientada hacia la transformación moral. Pues nosotros tenemos en nuestras manos cómo resolver esa influencia perturbadora de nuestros hermanos desencarnados que son atraídos por nosotros, por nuestra conducta, por nuestros pensamientos, por nuestras actitudes. Entonces, si nuestra vida en el pasado ha sido una vida llena de sensaciones, de placeres, digamos, libidinosa, viciosa, las entidades iguales a nosotros en ese pasado, reconociéndonos en el presente, se nos van a acercar para poder sentir el mismo gusto y el mismo placer que en el pasado les hicimos sentir. Entonces se acercan a nosotros succionándonos nuestros fluidos y a la vez irradiándonos el fluido de ellos, y se empieza a hacer una conexión de periespíritu a periespíritu hasta lograr tomarnos la voluntad, las sensaciones, la envoltura, porque estamos ante entidades que no se han transformado moralmente, al igual que nosotros, que tampoco nos hemos transformado. Entonces somos esa puerta abierta a aquellas entidades que gozan con ese acercamiento hacia nosotros. Entonces vamos a comprender que dentro de esa unión, de ese lazo que establece la obsesión, nosotros vamos a tener que trabajar una situación terapéutica a nivel psicológico. Y nos dice que debido a su constitución terapéutica, en tanto la psicología profunda que encuentra los orígenes del sufrimiento en las estructuras del propio ser espiritual, los procesos de los cuales la doctrina espírita se vale para reconstituir la salud física, emocional y psíquica de ambos individuos en los dos planos en que se encuentran, obedecen al conocimiento de las razones que motivaron esos disturbios, así como de los métodos de instrucción que deben ser aplicados para modificar esa deplorable situación. Cuando la psicología profunda nos dice que nosotros podemos llegar al fondo, a los orígenes de ese sufrimiento, solamente penetrando en ese ayer, en ese autoconocimiento, en cuáles son mis tendencias, cuáles son mis debilidades de orden moral. No las debo desconocer, no debo cubrirlas, debo encontrarlas para hacer mi proceso, no para castigarme, sino para luchar a ser feliz, para luchar a superar, para luchar contra el sufrimiento, porque vamos a tener allí como ese cliché, como ese toma corriente abierto, donde las entidades que desean nuevamente sentir ese placer que un día le brindamos, van a desear conectarse con nosotros, enchufarse en nuestras propias estructuras psíquicas y establecer con nosotros esa unión que es de difícil solución, pero que nosotros podemos, con todo lo que nos brinda la doctrina, reconstituir esa salud física, emocional, espiritual y psíquica para ambos individuos. Porque yo me modifico y estoy invitando a este ser que me amó, que me persigue, que no me quiere abandonar, lo estoy invitando al cambio que yo estoy realizando.
Entonces, esa es una unión de dos seres que están en los dos planos. Y cuando nosotros encontramos la razón del conocimiento que nos impulsa a que hagamos cambios, modificaciones en nuestra vida íntima, nosotros vamos entonces a obtener la instrucción para poder modificar esta situación que llama Manuel Filomeno de Miranda con toda razón deplorable. Es allí donde nosotros, además de nuestra instrucción, de nuestra modificación, de nuestro cambio, vamos a tener una ayuda para aquel ser que nos está, de alguna manera nos está cobrando, nos está reteniendo y nos está pidiendo que no los abandonemos, que nos quedemos realmente en ese estancamiento en el cual se encuentra. Por consiguiente, en lo que se refiere a las tareas desobsesivas, solamente, perdón, en lo que se refiere a las tareas desobsesivas, solamente la autoridad moral del psicoterapeuta espiritual, no estamos hablando del psicoterapeuta encarnado, sino del psicoterapeuta espiritual, así como su habilidad intelectual y emocional, logran generar el diálogo indispensable para el esclarecimiento del perseguidor desencarnado, así como su consecuente cambio de comportamiento para con aquel que padece su opresión psíquica. El dialogador en la tarea mediúnica, el dialogador encarnado en la tarea mediúnica también va a recibir la influencia del psicoterapeuta espiritual, porque él va a dirigir las palabras a través de las cuales va con dulzura, con amor, va a tocar aquellos puntos que generaron esta conducta en él. Entonces, ese diálogo debe ser de amor, de esclarecimiento, de cambio, hablarles de la posibilidad de la felicidad, hablarle de un Padre amoroso, hablarle de un Maestro Jesús, hablarle de tantas cosas bellas que nosotros a través de los estudios que hacemos del propio Evangelio que manejamos, nosotros tenemos la posibilidad de prepararnos y servir de buenos intérpretes, ofrecer genuinamente lo que realmente vamos aprendiendo y le vamos presentando como una posibilidad a este psicoterapeuta espiritual, al director espiritual, al adoctrinador espiritual. Podríamos llamarlo también al director que está encargado de que esta tarea se lleve a feliz término, a través de la amabilidad, de la dulzura, a través de la posibilidad de la felicidad que le puede esperar. Y es así como nosotros vamos a entender entonces que nunca estará de más recordar que al que llamamos obsesor se convirtió en un cruel verdugo hoy, porque fue víctima del ayer, que hoy padece la tortura de sus sentimientos. Hay una clara sensación de venganza, hay una necesidad de cobrar, hay una necesidad de hacer justicia por sí mismo. Como no ha podido comprender qué fue lo que pasó en el ayer, por qué este ser me trató tan mal, por qué me desestabilizó el hogar, por qué me desestabilizó la economía, por qué interrumpió mi vida, por qué me arrancó abruptamente a través del homicidio. Entonces todas aquellas situaciones que dilaceraron su alma van a empezar en el enemigo, digamos en el adversario, en el obsesor, alimentar su odio, que se transforma en venganza
y desea aplicar con sus propias manos en nombre de una justicia arbitraria y de consecuencias aún más lamentables. Él se acerca, como lo podemos observar en la figura superior izquierda, él se acerca y le va sustrayendo su vitalidad. Y él se siente complacido de verlo entristecido, debilitado, acabado, así como él en el ayer lo terminó, lo acabó, lo perjudicó. E igualmente las voces al oído, insinuaciones nefastas, no te aman, no mereces vivir, puedes quitarte la vida, acá vas a ser feliz. Todas aquellas situaciones son parte de un proceso obsesivo que se va realizando, va avanzando y se va realizando sin que el ser sienta la presencia del obsesor. Solamente sabe que tiene una tortura psíquica que no lo deja descansar, que no lo deja trabajar, que no lo deja vivir, que esa presión psíquica que tiene en esos momentos lo mortifica y comienza a buscar soluciones, muchas veces a través de un confesionario sin tener pecado, aparentemente, o a través de un pastor que insulta al verdugo espiritual, cuando este verdugo espiritual lo que necesita es ser comprendido, y esto es lo que nos permite a nosotros la doctrina. Como no se ha rehabilitado moralmente ante la víctima, ¿quién? El perseguido de hoy. Aquel que hoy se siente perseguido establece una confrontación en el campo de las vibraciones sutiles. La confrontación es mental, es emocional, es espiritual, es una locura lo que tiene en su cabeza, porque eso es lo que le está llegando de parte de la mente y de esa voz interior que lo quiere acabar, que le quiere recordar lo malo que ha sido. Entonces ahí se establece en su íntimo una lucha y esas vibraciones sutiles empiezan a deteriorarse y entonces ese campo necesita ser modificado mediante la renovación, que puede ser de uno de los dos. Si se modifica el encarnado, el desencarnado queda fuera de la contienda. Si se modifica el desencarnado, el encarnado queda fuera de esa contienda de este. Pero si se modifican los dos, se pueden dar las manos y ayudarse recíprocamente. Entonces se pueden convertir en amigos y no en adversarios. Por eso es tan importante la renovación tanto del encarnado como del desencarnado a través de un proceso de trabajo, de amor, de preparación que tienen y tenemos que hacer los dirigentes de esta clase de tareas. Porque el objetivo de la terapia desobsesiva no es arrancar al perseguidor a la fuerza. No es posible expulsarlo de esa área vibratoria en la cual él se encuentra incrustado y están los dos intrincadamente unidos. Están en esa área vibratoria, están mezclados los sentimientos, está la turbación impresionantemente en su mayor momento. No podemos pensar que podemos tratar al obsesor como si fuera el intruso, como si fuera el verdugo real, cuando ya nosotros sabemos que todos estos procesos tienen una causa que se explica con el conocimiento de las vidas pasadas. Entonces, cuando ellos no encuentran, en estos momentos, no encuentran la posibilidad de esa ayuda, el sufrimiento es mayor. Porque el que no acepta el cambio, y si el encarnado queda desamparado, este desencarnado va a quedar expuesto a que los obsesores sigan llegando
donde él, con fuerza, con ira, es decir, aparentemente sin ningún argumento, cuando nosotros encontramos que los desencarnados aceptan el esclarecimiento, aceptan el diálogo, el cariño, y el encarnado no cambia, el encarnado queda expuesto a que otros en la misma situación que el encarnado, lo tomen, lo persigan y lo torturen. Entonces, toda tentativa en el sentido de querer arrancar abruptamente al desencarnado obsesor de su víctima resulta inocuo, porque normalmente va a exacerbar el odio en el ser espiritual. Nosotros observamos en esta diapositiva, que mucho nos gusta, encontramos aquí la presencia de las entidades espirituales amparando a la medium, que a través de esa acción se está trabajando aquel ser que está allá más a la derecha, un tratamiento a distancia, y los trabajadores espirituales auxilian a la medium para que puedan este auxilio llegar a su objetivo, que no es más que un ser encarnado preso en el proceso obsesivo. Y continuamos con esta otra diapositiva hermosa, donde podemos observar que en estas tareas, en las casas espíritas, tenemos el equipo espiritual desplazándose entre las hileras de los asistentes encarnados, aplicando, mientras hay un orador, un expositor, un esclarecedor en tareas, y hay una señora con un coronario brillante, con un diamante, con luces, recibiendo de la espiritualidad superior para poder entregar al final de la tarea mensajes consoladores. Mientras tanto, el equipo espiritual de pasistas se hace presente. Van preparando a los hermanos y nos van haciendo el tratamiento de esos fluidos directos que realizan en ellos limpiezas, donaciones, equilibrio. Entonces, algunas veces se tiene la impresión de que la arrogancia con que se desempeñan algunos adoctrinadores, exagerados en su pseudo autoridad moral, se creen más verbal que real, mucha palabra bonita, mucha palabra fraterna, mucha palabra amorosa, pero es palabra nomás. No hay el sentimiento. Cuando ellos logran resultados positivos porque alejan a los obsesores, es porque hay una liberación técnica. Es una liberación técnica que hace el obsesor y aparentemente se retira, pero no es por las palabras utilizadas con estos dirigentes o con estos adoctrinadores. En realidad no se logra la liberación del enfermo, porque no se modificaron los propósitos de la víctima. ¿Quién es la víctima aquí? El paciente que llega buscando auxilio en la casa espírita. Si no se modifican sus propósitos, tampoco los del adversario, sino que hay un distanciamiento, un alejamiento técnico ilusorio. Aparentemente se mejora, y el adoctrinador vanidoso piensa que es él que ha logrado esto y se siente que es el mejor de la ciudad y el mejor del país. Por parte del desencarnado, que retornará más tarde con mucha más ira en la primera oportunidad favorable que se le presente. Entonces es indispensable que mantengamos esa actitud de humildad y saber que el equipo espiritual es el que trabaja, que nosotros los encarnados somos instrumentos, que debemos prepararnos de la mejor manera para que ellos puedan encontrar en nosotros el recurso que necesitan y poder tocar el alma de aquellos que están del otro lado de la barrera, y nosotros, en este caso el paciente que está de este lado.
Nosotros podemos observar en esta laminilla, si ponemos atención y cuidadito, que los ojos del vigilante que tiene esta señora que duerme, que no duerme tranquila, ella está ahí con la sospecha de que está siendo vigilada y perseguida, sus ojos están enrojecidos. Los espíritus no sienten miedo ante los altercados verbales, las discusiones que se tengan, los insultos que se le digan, digamos, se les sacan los defectos. Entonces, las diatribas, las actitudes gestuales, los gritos y las ofensas, ni las órdenes carentes de contenido espiritual para que ellos puedan abandonar el propósito de perseguir y de hacer justicia con su propia vida. Solamente a través de la persuasión lógica y fraternal, rica de esclarecimientos y de amor, deciden tomar otros caminos, el del perdón, el de buscar su felicidad, el de tener una oportunidad de avanzar, el de no perder más tiempo. Entonces, dejan a su enemigo con su propia conciencia y que la justicia divina se encargue de él, a sabiendas de que la justicia divina es perfecta. Entonces el adversario, aquí lo tenemos, desencarnado, debidamente esclarecido, toma conciencia del tiempo que ha perdido en esa enfermiza persecución. Sabe que cuando termina la guerra desaparecen los objetivos programados y que Dios puede interferir de un momento a otro para modificar la desafortunada situación. Entonces ya el esclarecido pasa de la zona infernal en que vivía, que la vemos a la izquierda, y abre la puerta y va a la zona de la tranquilidad y de la felicidad. Entonces, no es más que tomar la decisión y atravesar ese umbral que lo separa de la felicidad. ¿Cuál es el cambio que debe realizar? Entonces, en ese caso, se decide él a encontrar la paz y a proseguir, a buscar su evolución, sin tener en cuenta espejos retrovisores del pasado, perdonando, entendiendo que aquel ser que le falló, aquel ser que lo ofendió, va a tener su merecido en el momento en que Dios haga presencia en su vida, porque no necesitamos el consuelo de que Dios haga venganza por nosotros, no, sino que la justicia de Dios es perfecta y nosotros no nos debemos afanar por ver a nuestro ofensor sufriendo. Llegará un momento en que aún así nosotros querramos ayudarle, querramos a que salga de ese sitio en el cual se internó y nosotros podemos lograr todo aquello. Entonces, la terapia desobsesiva, en esa terapia, ambos litigantes necesitan ayuda, amor, esclarecimiento y caridad. Ese esclarecimiento, esa caridad y ese amor para con ambos. Nos dirigimos al desencarnado, que algunos de nosotros no logramos verlo porque no tenemos la evidencia, pero que a través de la comunicación nos damos cuenta que sufre, que está resentido y que está cansado incluso de sufrir. E igualmente las recomendaciones para el encarnado, para que pida perdón, para que modifique su vida. Entonces, en ese mismo momento de los tratamientos, el encarnado y el desencarnado pueden tener un minuto de reconciliación y comenzar una nueva ruta. Están profundamente vinculados por acciones indebidas ambos, que los comprometieron ante sí mismo y ante el Creador. Entonces, lo ideal es despertar en ellos los sentimientos del deber y del respeto hacia ellos mismos y hacia todas las demás criaturas. Eso es uno de los objetivos esenciales del adoctrinamiento. Entender para nosotros y para ellos con el ejemplo que debemos ser respetuosos. Y con ese respeto nosotros vamos a lograr la humildad
nosotros vamos a lograr la resignación, pero también vamos a tener la vigilancia del equipo espiritual que va a estar encima de nosotros para que nosotros no cometamos más errores y no sigamos estancándonos. En este caso, también tenemos aquellos que son amarrados por los vicios, no solamente de narcóticos, de cigarrillos, de alcohol, sino que tenemos que buscar la manera de que haya un cambio efectivo en la conducta del ser encarnado, porque la cura o recuperación del paciente es un efecto natural de su conducta. Somos nosotros los responsables del cambio, porque resulta de suma importancia considerar que el desencarnado también está enfermo, que merece despertarse interiormente para recuperar la salud, y eso depende del encarnado. Si el encarnado cambia, puede conseguir, en vez de un adversario, un amigo. Tenemos que lograr eso. Y si apenas tiene en cuenta al encarnado que sufre, si solamente pensamos en el que tenemos físicamente delante de nosotros, el psicoterapeuta espiritual no está equipado con valores materiales para hacer la tarea. ¿Por qué? Porque él está preparado para trabajar a nivel espiritual. Entonces, esa conducta parcial e individualista se aparta totalmente de los propósitos morales que establecen la construcción del bien de todos los individuos. Nosotros tenemos que hacer nuestras tareas desobsesivas pensando en los dos, porque si nos entregamos solamente al paciente físico, el psicoterapeuta espiritual no podrá hacer mucho. Solamente a través del paciente espiritual, del desencarnado, es que él puede lograr una terapia efectiva para el paciente encarnado, donde quiera que se encuentre. En el mundo real, el mundo primitivo, el mundo inicial, causal, es el mundo espiritual, donde está el equipo espiritual. Y aquellos que están desprovistos de la materia, tienen igual que nosotros sentimientos, aspiraciones, contenidos morales e intelectuales, ya que se encuentran en esa realidad causal, en el mundo espiritual que preexiste y sobreexiste al mundo físico. Entonces es allí donde estos seres espirituales encuentran realmente la manera de trabajar, de actuar sobre aquellos hermanos desencarnados que nosotros necesitamos sean atendidos para poder conseguir los cambios en nuestros hermanos encarnados, que son los que llegan solicitando la ayuda. Los métodos que tienen como base la presunción de los encarnados, los presumidos, que se consideran en condiciones de imponer sus pensamientos y sus voluntades a los espíritus, están equivocados. Es el inicio de este mensaje que da el guía espiritual en esa noche. Ellos mismos, aún esforzándose, los hermanos espirituales, no siempre logran exigirse con éxito una transformación moral para mejor, de modo que no les es lícito pretender obediencia y sumisión por parte de los sufridores del más allá. Hay sufridores, hay sufrientes, sería en español sufrientes, hay sufrientes que necesitan de mucho amor, y esa es la tarea del equipo espiritual, y conducirlos, atenderlos, instruirlos, dedicarse a ellos, porque de ese trabajo a nivel espiritual, nos enseña también André Luis, está el crecimiento y la evolución de ellos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a entender trabajar dentro de nuestras casas espíritas con espíritus desencarnados, obstinados, si nosotros no tenemos en cuenta el factor espiritual que los asiste?
Es por eso que la autoridad moral del Maestro Jesús obtenía la obediencia de los espíritus inmundos que abandonaban a sus víctimas. ¿Y por qué lo lograba? Porque ya él constataba que aquel obseso había terminado con su prueba. Al mismo tiempo sabía que sus ángeles, aquellos que lo acompañaban, se encargaban de proseguir con el esclarecimiento de los perseguidores. El Maestro Jesús sabía que estos obsesores de estos muchachos jóvenes, el caso que tenemos cuando él baja del monte Tabor y encuentra un hombre que le ruega por su hijo y que los apóstoles no pudieron hacer nada, y que él les dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? Entonces allí tenemos que el Maestro Jesús conoce que ya el obseso terminó su prueba y que aquellos espíritus a los que él trató de inmundos van a tener la ayuda de los ángeles que están con él para poderles dar esclarecimiento, porque esos seres inmundos son nuestros hermanos que han caído en el error, en el odio, por la ignorancia. Entonces ellos trabajan con estos espíritus para que cambien su actitud desde el preciso momento en que se enfrentaban con el Maestro y se deslumbran ante su poder. Esa es la razón por la que ninguna circunstancia él dejó de ser obedecido, porque él estaba acompañado de seres espirituales que lo amparaban en la atención a los hermanos obsesores, antagonistas o perturbadores. Y vamos a entender ahora, para ir concluyendo, que no podemos intentar hacer lo mismo de imitar al Maestro Jesús, porque eso sería un exceso de autoconfianza y una exacerbada vanidad. Tenemos que cultivar la humildad en este trabajo, si lo tenemos instalado en nuestras casas espíritas. El ser espiritual superior irradia energías benéficas que llegan a los espíritus perturbados, vengativos, perseguidores, llegan a las casas espíritas, ayudándolos a reconocer que su comportamiento está equivocado. Y es así como ellos logran corregirse, no por la pseudo autoridad del dirigente, de la pretensión que pueda tener el dirigente, es porque hay entidades espirituales que vienen bajo las directrices de los mentores de la casa a ayudar en este proceso, de modo que alcancen también el bienestar, que alcancen la liberación, que alcancen la felicidad, que puedan ser despojados de esa inducción maléfica. Así, no debemos olvidar que el espíritu que hoy está lleno de odio se encuentra así porque fue víctima de aquel que ahora nos inspira compasión y misericordia. Ese que hoy está lleno de odio sufrió mucho. Entonces toda actitud a favor de uno en detrimento de otro es una actitud equivocada. Tenemos que estar a favor de ambos. Si se toman las providencias necesarias para una psicoterapia desobsesiva de ambos enfermos y se toma en cuenta la necesidad de realizar el trabajo en el bien y en la transformación moral de los trabajadores encarnados, siempre para mejor, se estará poniendo en práctica valores para la instalación de la salud real y para la construcción social de los que sufren en ambos lados de la vida. Nosotros tenemos esa responsabilidad de construir una sociedad sana y saludable a través de todas las enseñanzas que la doctrina espírita nos presenta y de los continuadores, como dice el doctor André Luis, Manuel Filomeno de Miranda, León Denis, todo lo que nos han enseñado ellos, tenemos que ponerlo
con una continuación de las obras básicas del espiritismo, de la codificación, pero siempre tendremos todos los recursos para poder construir una vida social, tanto encarnados como en la vida espiritual, a través de un verdadero trabajo en la casa espírita, a través de estos tratamientos de terapia desobsesiva. Estas son palabras de Manuel Filomeno de Miranda, con la cual concluimos el tema de hoy. El espiritismo es la doctrina a la que él, el Maestro Jesús, le puso una denominación y la instaló en la tierra. ¿Cuál denominación? El Consolador. Yo enviaré el Consolador, que recordará lo que he dicho y enseñará cosas nuevas. A pesar de eso, quienes se dicen sus adversarios se organizan para desarticularla, ya no desde afuera hacia adentro, a través de los antiguos enemigos sociales y económicos, religiosos y prejuiciosos, sino de una manera sutil y cruel, desde adentro hacia afuera, desde sus comunidades que se desorganizan mediante las luchas internas, las disputas vergonzosas, las acusaciones recíprocas, los orgullos heridos. ¿Cuáles son estas comunidades? Las casas espíritas, las asociaciones, los centros de estudio espírita. Allí dentro se dan las luchas que vienen a hacerle daño a la doctrina, al Consolador. Oh hermanos de la tierra, que habéis hecho del manantial sublime de la fe que libera, y que Jesús os ofrece como una antorcha iluminadora para la travesía del valle de sombras rumbo a la permanente madrugada desbordante de inmortalidad. Muchísimas gracias por la atención, por haberme acompañado, por haber compartido, y creo que hay por allí unas preguntitas, a ver si estoy en condiciones de responder. Gracias a ustedes por estar conmigo esta noche y por mantener vivo el canal los días miércoles. Gracias, Carmen, por la charla. Clara sí puso una pregunta, pero durante el desarrollo, no sé, yo creo que medio fue contestada y quería saber si ella quería pues aclarar algún matiz que no le quedara, que ella quisiera profundizar o entender mejor. Entonces, Clara, si persiste esa inquietud, pues te paso la palabra. O cualquier otra pregunta o cualquier otra inquietud, o no sé, cualquiera, estamos en familia, así que podemos decir, compartir alguna experiencia, en fin, alguna cosa. Bien, pues Clara, no sé si quieres tomar el micrófono y expresar la inquietud que tenías. Voy a buscarla, a ver si...